Saludos, buena tarde a cada uno de ustedes que están ahí frente a la pantalla para presenciar esta clase número 3 en la que continuaremos trabajando las operaciones con monomios. El tema que vamos a desarrollar hoy es el tema de la multiplicación y división de monomios, pero antes haremos un repaso, una retroalimentación, una recapitulación de la suma y la resta de monomios. Continuamos. Bien, el objetivo específico o los objetivos específicos de esta clase serán repasar las operaciones de suma y resta de monomios, estudiar la multiplicación y la división de monomios. Bien, vamos entonces a hacer un repaso de la clase anterior, la clase número 2A. Y aquí estaremos trabajando o repasando las operaciones con monomio. En este caso, si P de X y Q de X son dos monomios, se cumplen las siguientes operaciones. La suma P de X más Q de X es igual a P más Q de X. La sustracción o resta P de X menos Q de X es igual a P menos Q de X, que eso es lo mismo que P de X más el opuesto de Q de X, y eso es lo mismo que P más el opuesto de Q con respecto a la variable X. Multiplicación por un escalar. Si K es un número real cualquiera o un número complejo, se cumple que K por P de X es igual a K por P de X. Y la multiplicación o producto de dos monomios, P de X por Q de X es igual a P por Q de X. Vamos ahora a pasar a los ejemplos. Aquí tenemos unos monomios dados, monomio 1, monomio 2, monomio 3. Y aquí hay unas operaciones que se piden con esos monomios. Entonces, lo que vamos a hacer es a manera de retroalimentar y de hacer un repaso de la clase anterior, vamos a desarrollar cada una de estas operaciones pedidas a partir de los monomios dados, monomio 1, 2, 3, 4, 5, 6 monomios enteros, de coeficiente a enteros y de coeficiente fraccionario. Bien, por ejemplo, tomaremos los monomios M1 igual a negativo 3x elevado a la cuarta potencia, M2 de x igual a 8x elevado a la cuarta potencia, M3 igual a 9x a la 4, M4 5 sextos de x a la 4, M5 3 cuartos x a la 4 y M6 7 novenos x a la 4. Y me piden a partir de estos monomios, me piden algunas operaciones, y a modo de ejemplo, a modo de explicar, voy a realizar cada una de estas operaciones en el orden que está establecido. Empecemos con la primera operación a modo de ejemplo. Me piden la suma del monomio 4 en x más el monomio 6 en x. El monomio 4 es 5 sextos de x a la 4 y el monomio 6 es 7 novenos de x a la 4. Pues estos son monomios semejantes con coeficientes fraccionarios. Lo que vamos a hacer es plantear primero la suma de denominadores
diferentes denominadores, lo que se hace es buscar el denominador común, que equivale al mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones dadas, en este caso 6 y 9, y el mínimo común múltiplo entre 6 y 9 es 18. Por lo tanto, vamos a proceder a transformar cada una de estas fracciones. Vamos a reducirla a 18avo, que será el denominador común, para lo cual debo de dividir el mínimo común múltiplo entre 6, que va a ser igual a 3. Entonces voy a multiplicar 5 por 3 y 6 serían 15, y 6 por 3 serían 18. Aquí tenemos. Luego hago lo mismo con el 9, divido 18 para 9 y va a ser igual a 2. Luego multiplico 7 por 2 y 9 por 2. Y ahí tenemos la fracción. Aquí tenemos las fracciones equivalentes de las fracciones originales, pero con denominador común, reducida a 18avo. Ahora, como tienen igual denominador la fracción, se proceden a sumar los coeficientes de ambos monomios y a pasar la parte. Entonces lo que hacemos es que sumamos 17 18avo más 14 18avo, y todo esto multiplicado por el factor común, que es la parte literal, x elevado a la 4. Ahora sumamos los numeradores. 17 más 14 son 31, 18avo, x elevado a la 4. Luego tenemos aquí el resultado de sumar los dos monomios pedidos. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Aquí me piden la resta de m, el monomio 4 en x, menos el monomio 5 en x. Recordar la definición de la resta, que hay un minuendo y un sustraendo. Al minuendo se le suma el opuesto del sustraendo. Y para esto planteo la resta primero. Luego, como tienen denominadores diferentes las fracciones, hay que buscar el denominador común que coincide con el mínimo común múltiplo de 4 y 6. En este caso sería 12. Ahora, ¿qué debo hacer? Expresar la fracción equivalente con el denominador 12 de las fracciones originales. Entonces, la fracción equivalente a esta con denominador 12 sería 12 para 6 es igual a 2. Y 12 para 4 es igual a 3. Quiere decir que tengo que multiplicar toda la fracción, toda la primera fracción por 2 y toda la segunda fracción por 3. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos 12 para 6 da 12. Entonces debo multiplicar 5 por 2 y 6 por 2. 5 por 2 son 10 y 6 por 2 son 12. Luego divido 12 para 4 da 3. Ahora tengo que multiplicar 3 por 3, 9. Y 3 por 4, 12. Luego saco el factor común, que es la parte literal, y resto los numeradores. Sería un doceavo de x a la 4. Y esa será la resta o sustracción de ambas expresiones. Bien, continuamos con el ejemplo siguiente, que me pide que multiplique por 3 el monomio m4 de x. Entonces, al multiplicar por 3, me queda como sigue. Debo de multiplicar 3 por 5, 3 por 5, y simplificar si es necesario. 3 por 5 son 15. Ahora divido, para simplificar, divido por 3 toda la fracción y me queda 15. Tercera de 15 es 5 y tercera de 6 es 2. Entonces me queda 5 medio de x a la 4. Otro ejemplo, me piden restar a 6 a m6 de x menos 4 por m5 de x.
Quiere decir que primero tengo que identificar cuáles son esos dos monomios que me están pidiendo que opere. Luego debo de plantear la operación. M6 es 7 noveno de x a la 4 menos 4 por M5 de x, que sería 3 cuartos de x a la 4. Lo primero que debo de hacer es multiplicar 4 por 3, serían 12 cuartos. El primer monomio, el monomio minuendo, baja igual, y el monomio sustraendo, pues se convierte en 12 cuartos, porque 4 por 3 son 12 sobre 4. Ahora, teniendo en cuenta que los denominadores son distintos, tenemos que buscar el denominador común de ambos denominadores, que son en este caso 4 y 9. El mínimo común múltiplo para 4 y 9 es 36. Luego, dividiendo entre 9, 36 entre 9 da 4. Tengo que multiplicar, por lo tanto, 4 por 7 y 9 por 4. Luego, eso será 28 36 menos. Luego, ahora divido 36 entre 4 da 9 y multiplico 12 por 9. Serían 108 y 9 por 4 o 4 por 9 serían 36. Teniendo ya la fracción o las fracciones expresada o reducida al denominador común, luego se procede a restar los coeficientes sacando el factor común, debido a que es la parte literal. Luego restamos los numeradores y simplificamos. 20 tiene octava, perdón, cuarta de 80, serían 20 y cuarta de 36 serían 9. Entonces el resultado sería negativo 20 noveno de x elevado a la 4. Pasamos al siguiente ejemplo. Bien, aquí lo que se hizo fue que la fracción impropia 20 novenos se expresó como número mixto. Y me queda 20 entre 9 a 2 y sobran 2 novenos. Bien, entonces seguimos. Siguiente ejemplo, una operación combinada, una multiplicación y una suma. Primero debo identificar los monomios, después plantear la operación. Negativo 2 por el monomio M1 de X más el monomio M3 de X. Primero multiplico negativo 2 por negativo 3, da positivo 6 y le sumo el siguiente sumando. Luego sumo 6 más 9, sería 15, y todo esto X a la 4. La siguiente operación la planteo, multiplico y después sumo los coeficientes, ambos negativos, dan negativo 45x a la 4. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es el producto de dos monomios o la multiplicación de monomios. Entonces empecemos. Aquí se expresa así: si P de X y Q de X son dos monomios, el producto de P de X por Q de X sería P por Q de X. Entonces empecemos recordando la ley del producto de potencia de bases iguales. ¿Qué dice esta ley o esta propiedad o este postulado, o mejor dicho, este teorema? El producto de dos potencias de igual base o de bases iguales es otra potencia de la misma base,
y exponente igual a la suma de los exponentes de la potencia que son de los factores, de las potencias factores. Es decir, que si yo tengo aquí una base b elevado a la n por una base b elevado a la m, eso es igual a la misma base elevada a la suma de los exponentes m más n, que eso será otro exponente. Lo mismo si tengo una base elevado al exponente p y una base elevado al exponente negativo q, eso es igual a la misma base elevada al exponente p menos q o p más el opuesto de q. Esa es la ley o el teorema del producto de potencia de bases iguales. Entonces, esta propiedad se va a aplicar entonces en el producto de monomios. Y definimos lo siguiente, que si P de X igual a AX a la M y Q de X igual a BX a la N son dos monomios de grados M y N respectivamente, su producto P de X por Q de X es otro monomio de grado M más N, es decir, que los exponentes se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes y la variable se transcribe igual. Eso es lo que dice de forma llana. Por ejemplo, aquí tenemos, se multiplican los coeficientes que son A y B y las potencias de la misma base que son. Luego se suman los exponentes de la base común, que es la parte literal en este caso. Aquí es una n, evidentemente. Pero no nos vamos a parar, solo vamos a corregir de forma oral. Esto es una n. Corregimos de forma oral. Esto es una n que se fue por m. Esto es una n, una n, una n, una n. Esto es una n. Luego me va a quedar así el producto. Vamos a los ejemplos numéricos. Después de esta nota, la pueden leer, la nota en general. Ahora vamos a pasar a los ejemplos y vamos a hacer 6 operaciones a modo de ejemplos para entender el concepto de producto de monomios. Bien, monomio 2 de x por monomio 5 de x se plantea, se identifican y se plantea. Entonces se multiplicará 8 por 3 cuartos y x a la 5 por x a la 7. 8 por 3 cuartos son 24 cuartos. Y aquí vamos a sumar los exponentes. 5 más 7 va a ser el exponente común a la base. Luego se simplifica, 24 entre 4 da 6, x a la 12. Y ahí está la multiplicación. Se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes de la parte literal en este caso. Vamos a pasar al segundo ejemplo. M de x, M4 de x por M6 de x. Es decir, el monomio 4 por el monomio 6. Entonces planteamos la multiplicación. Se multiplica 5 sextos por 7 novenos y x2 por x3. Entonces 5 por 7 son 35 arriba y 9 por 6 son 54 abajo. Y se suma 2 más 3.
sería x a la 2 más 3. Luego sería 35 54avo x a la 5. Si se puede simplificar, se simplifica. En caso de que no, pues se deja expresada la fracción. Bien, identificamos los monomios que están involucrados en la operación. Luego planteamos la operación. Aquí multiplicamos 4 por 3 son 12 cuartos por 7 novenos. Luego multiplicamos 12 cuartos por 7 novenos y x7 por x3. 12 por 7, 84 y 4 por 9, 36. Y 7 más 3 sería el exponente común de la base. Luego se simplifica. Esto aquí tiene 12ava y 12ava. Es decir, los dos son divisibles por 12. 84 entre 12 da 7 y 36 entre 12 da 6. Y aquí la suma de 7 más 3, 10. Continuamos al siguiente ejemplo. Identificamos primero los monomios. Después que se identifican los monomios, se plantea la operación 144 por 3 cuartos de x a la 7 multiplicado por 7 novenos de x a la 3. Lo primero que debemos de hacer es multiplicar 144 por 3 y dividirlo entre 4. 144 por 3 daría 432 cuartos x a la 7 por 7 novenos. Ahora se multiplican los coeficientes y la parte literal. Dividimos, multiplicamos, podemos simplificar o multiplicar primero y después simplificar de último. 432 por 4 y 4 por 9. X 7 por x3 da x elevado a la 7 más 3, que son 10, evidentemente. Ahora se simplifica, esto es divisible. Vamos a ver si esa fracción se puede 4 dividido para 36. De ahí 84 es una fracción reducible a un número entero, perfecto. 84x a la 10. Ese será el resultado de esa operación. Pues bien, analizamos la siguiente operación. Identificamos primero cuáles son los elementos involucrados, los monomios. Luego planteamos 5 sextos de x cuadrado por 1 sobre 8x a la 5, que es m2, para abajo. Luego reescribimos la expresión de 1 octavo 1 sobre 8 a la 5. Sería 5 sextos x cuadrado por 1 octavo de x a la negativo 5. Y usted preguntará en este punto, usted preguntará, pero profesor, ¿y por qué eso? Bueno, el problema es que existe una propiedad que dice que si yo tengo una potencia en el denominador, por ejemplo, a la n, 1 sobre a la n, el recíproco de eso sería el recíproco de a la n. Entonces eso va a ser igual a a elevado a la menos n. Y ahí se aplicó la propiedad. Pero vamos a verlo de otra forma. Supóngase que usted tiene 1 sobre a x a la n
eso va a ser igual, según la misma propiedad, eso va a ser igual a 1 sobre A, y esto multiplicado por X a la negativo N. Entonces, esa propiedad fue la que se aplicó aquí. Entonces, aplicada y explicada esta propiedad, entonces podemos seguir. Luego, aquí se hace lo mismo, 5 por 1 son 5 y 6 por 8 son 48. Y aquí se pone x elevado a la 2 menos 5. O x elevado a la 2 más el opuesto de 5. Luego, 2 más el opuesto de 5 es negativo 3. Pero eso, aplicando la propiedad anterior de forma inversa, entonces se puede expresar como 5 sobre 48x a la 3. Y ahí está. Y usted pregunta, profesor, ¿por qué? Bueno, porque si yo le dije que la propiedad de izquierda a derecha es